Hola, buenas noches. Bueno, hasta ahora esperamos unos minutos. ¿Hasta ahora tiene alguna duda, alguna inquietud en particular respecto a los apuntes que les dejé en la plataforma? ¿Los pudieron ver? ¿Le interesó? Bueno, somos tres nomás. Bueno, vamos a seguir con medio ambiente. A ver, ¿dónde es esto? Es este. Ahí está. Bueno. Bueno, vamos a seguir con el tema medio ambiente. Bueno, ¿qué se entiende por el medio ambiente? Bueno, la red, o sea, estamos hablando de la relación, digamos, entre... Perdón, ¿ven lo que dice la pantalla? Sí, profe, perfecto. ¿Se ve? Perfecto, bueno. Entonces, el medio ambiente es la interacción geológica y biológica que hay digamos, entre la vida y el planeta. Y siempre cuando hablamos de medio ambiente nos referimos a una cierta porción de un determinado ámbito. Cuando estaba hablando del medio ambiente en la selva, estamos digamos, particularizando en esa zona en particular. Esto es importante porque son tan amplias las interrelaciones digamos, en el medio ambiente, que uno tiene que empezar a centrarse y descartar ciertas cuestiones que quizás a primera vista pueden no llegar a ser interesantes o importantes. Quizás después cuando uno empieza a estudiar el medio ambiente o ese ecosistema en particular, se da cuenta que tiene que incorporar otros aspectos. Eh, eh, entonces, bueno, eh, hay todo un relacionamiento en el sistema que, que, este, que es importante tener en cuenta. O sea, a ver, por ejemplo, en un sistema, por ejemplo, que se estudió por ejemplo, en el norte, en Estados Unidos, digamos, se tomó en ciertos sectores rurales, se tomó, por ejemplo, al lobo como una especie que era dañina para el medio ambiente.
Entonces empezaron a fomentar la caza, o sea, daban premios económicos para, para que trajera pieles de lobo, digamos, era como que uno traía la piel y la podía canjear en una oficina del gobierno y le pagaban. Entonces con eso fomentaron la caza del zorro. Al eliminar el zorro, el lobo, que era depredador de los conejos salvajes, de las liebres y otras especies, las otras especies empezaron a proliferar y a ser cada vez más numerosas. Y entonces descubrieron que lo que limitaba el crecimiento de las especies que eran perjudiciales, por ejemplo, la liebre, era perjudicial para la agricultura, porque la liebre se comía las cosechas. O sea, al no tener un depredador natural, como era el lobo, la población empezó a aumentar. Entonces se dieron cuenta digamos, que provocaban un desequilibrio en el sistema, digamos, un equilibrio que se había logrado dejando la situación que se desarrollara en forma como se venía desarrollando digamos, por cientos de años, ¿no? Entonces, el efecto antrópico, o sea, lo que provoca el hombre es importante a veces porque quiere corregir cuestiones en el medio ambiente que después se salen de control. Por ejemplo, acá en la Patagonia, la introducción de la oveja provocó la desertificación de nuestra, digamos, de parte de la Patagonia. Las historias de la época de la conquista, digamos, de cuando vino Roca, el general Roca, digamos, de alguna forma a eliminar al mapuche, a las tribus indígenas, a la zona, según digamos, los relatos de aquella época, el pasto llegaba hasta la panza de los animales, o sea, había mucha pastura en la zona. Y entonces, como vieron que la zona era rica, por lo menos en ese tipo digamos, de vegetación, dijeron, bueno, vamos a traer la oveja, porque se podía vender la lana. Y la oveja lo que hace es come el pasto y se come hasta la raíz. Entonces, una vez que se eliminó el pasto natural, los pastizales naturales, después no crece nada ahí. Y entonces, ¿qué va pasando? Y esto ha pasado, digamos, en toda la Patagonia. Es notable, por ejemplo, en la zona cercana al río Colorado, que después crecía, o crece, mejor dicho, un pastizal, digamos, nativo o autóctono, que es ¿cómo se llama? Que se llama frechilla, que crece acá en forma naturalmente, pero claro, con la oveja empezó a desaparecer.
Y bueno, el problema es que redujo la capacidad de los campos digamos, para tener ovejas. O sea, por cada hectárea era cada vez menos ovejas que soportaba la tierra, ¿no? Porque pasa lo siguiente, se queda sin cobertura vegetal y se empieza a desertificar. Desertificar significa que al no haber cobertura vegetal, el viento lleva la capa, capa de suelo superior y deja digamos, la capa de suelo moderna, que no es que digamos que no sustenta todavía digamos la actividad biológica, ¿no? O vegetación. La zona esta de la Patagonia, por digamos, la cobertura natural o geológica o mineral del suelo, es un suelo muy nuevo, muy joven. A medida que va pasando el tiempo, con la lluvia y efectos digamos, del ambiente, se va degradando. Y entonces va perdiendo, digamos, va siendo cada vez más fértil la tierra. Pero si esa tierra empieza a ser fértil se vuela con el viento, aparece la capa mineral que no tiene nutrientes y entonces la vegetación no se desarrolla. Bueno, concretamente, la introducción de la oveja en la Patagonia significó que empezó a desaparecer la cobertura vegetal, los pastos naturales, y entonces empezaron a morir los animales que vivían también de esa cobertura vegetal natural, que eran la liebre patagónica, que en realidad no es una liebre, sino una especie es un roedor. El guanaco, la avestruz, todas esas sufrieron por la disminución de la disponibilidad de alimentos. Entonces, todas esas cosas, digamos, a ver, ahí no, espera. Todas estas cosas, a ver, dice, por ejemplo, a ver, espera un cachito que... ¿Ustedes siguen viendo la pantalla? Sí, profe. No, porque acá me aparece, dice, favor, alejar la ventana de la aplicación compartida. No sé qué quiere decir esto. Bueno, si ustedes ven la pantalla, perfecto. Bueno, entonces, no era la intención digamos, original de cuando introdujeron la oveja, eliminar las especies naturales que había o las especies autóctonas. Pero fue una consecuencia. Y esto está todo documentado, digamos, en los relatos de la época de la campaña de Roca, se detalló todo esto. Bueno, entonces es muy frecuente la utilización indistinta de ecológico como sinónimo de medioambiental, incluso socioambiental. Pero en realidad ecológico y medio ambiente son dos cosas distintas. Entonces, la ecología trata el estudio del nivel más complejo de organización de los seres vivos que denominamos ecosistema. Y ahora quería ver los congresos. Cuando nos referimos a ambiente lo hacemos para hablar del medio natural.
o simplemente el medio, como se hace en ecología. No, ahora quiero ver los congresos. Y ahora, acá quería ver, digamos, estos problemas que tenía el hombre, se empezaron a, digamos, a juntar, a unir o relacionar, porque los científicos empezaron a ver ciertas cuestiones particulares. Hay un libro que se escribió en la década del 50 que se llamaba La Primavera Silenciosa, que es un libro que relata el fenómeno que se dio en Estados Unidos, en las zonas rurales, que notaron que estaban desapareciendo todas las aves, los pájaros, y empezaron a notar, digamos, los científicos se pusieron a estudiar el fenómeno a qué se debía, y en aquella época se da lo que se llamó la Revolución Verde, que es la revolución, o sea, el aumento del rendimiento de las cosechas, como consecuencia de la introducción de un insecticida que se llama DDT. Es clorifenilo. El DDT es un veneno que mata a los insectos. La cuestión era muy buen insecticida, y entonces aumentó la cosecha, digamos, y entonces, por eso se llamó la primera revolución verde, porque aumentaron los rendimientos de las cosechas porque desaparecieron los insectos. Pero la desaparición de los insectos trajo consigo la desaparición de otras especies, que fueron los pájaros. Y los pájaros empezaron a desaparecer primero porque había menos insectos, entonces tenían menos alimento, y por un efecto secundario o lateral, que era que el DDT les provocaba una modificación en la resistencia de la cáscara del huevo de las aves, que los hacía más frágiles a los huevos. Y eso provocaba que el pájaro, cuando ponía los huevos para, digamos, para empollarlos, cuando se apoyaba, los rompía, y entonces no nacían nuevos pichones. Entonces, paulatinamente, fueron desapareciendo las aves. Y bueno, los científicos empezaron a estudiar los efectos del DDT, porque ¿qué pasó? Empezaron a ver mayor cantidad de
casos de cáncer en las zonas rurales. Empezaron a estudiar estadísticas y vieron que había aumento del cáncer. Empezaron a ver que había aumento de casos de problemas neuronales en las personas. Y bueno, todos los estudios dieron lugar o ubicaron al responsable, al DDT, el difenilo de clorido, de clorhídrico. Y bueno, en la actualidad el DDT está prohibido en los países del primer mundo. Después descubrieron otras cosas, ¿no? Que el DDT generaba un deterioro se descomponía y generaba gases de efecto invernadero. O sea, era una situación compleja. Lo que originalmente fue una buena práctica, después con el tiempo fue degenerando y provocando consecuencias que trajeron grandes problemas. Entonces, alrededor, en la década del 60 se empezó a trabajar y los científicos se empezaron a dar cuenta que todas estas cuestiones, digamos, el uso de plaguicidas y uso de fertilizantes tenían un efecto sobre el medio ambiente y llegaron a organizar en las Naciones Unidas la primera conferencia. Bueno, en el año 72 se nace, digamos, se patrocina o se hace la primera conferencia de Estocolmo. Esta es una fecha interesantísima. En el año 72 se hace la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente, sobre el medio humano, y aparece los conceptos de todo lo que se habían observado, ¿no? Nace el término de medio ambiente, y como consecuencia de la conferencia de Estocolmo empiezan a estudiarse seriamente cuestiones como la ecología, se empieza a fomentar la educación ambiental o medioambiental, se empieza a fomentar las disciplinas relacionadas con la ecología, los biólogos. Y allá por el 72 aparece también, digamos, en forma coincidente, aparece la primera crisis del petróleo, que no tuvo que ver con un medio ambiente, sino que los países que tenían el manejo de los recursos, o sea, del petróleo, empezaron a controlar la producción para elevar los precios. El petróleo es un bien económico sujeto a especulación, y entonces aumentó el precio del petróleo. Bueno, entonces eso produjo una serie de estudios y se dieron cuenta que el mundo no podía depender de los países digamos, de los árabes o del Medio Oriente. No convenía que ellos controlaran el petróleo, porque
tenían una capacidad de influir en el resto del mundo. Por eso se empezaron a desarrollar el petróleo en otros lugares, ¿no? En la Argentina había explotación de hidrocarburos antes del 73, pero como consecuencia de la crisis del petróleo, empezó a ser más interesante también explotarlo en la Argentina. Antes no era importante, pero a medida que fue aumentando el precio, empezó a ser más conveniente también explotarlo en Argentina, que es un poco lo que sigue, lo que ha pasado hasta la fecha, ¿no? Bueno, en la conferencia de Estocolmo se llegaron a acuerdos digamos, para hacer otro encuentro en 1992. También se empezaron a elaborar acuerdos digamos, de colaboración, acuerdos entre países, porque ya habían empezado a estudiar el tema del calentamiento global. Ya a partir de la década del 70 empiezan a darse cuenta y bueno, en base a los estudios que hicieron y análisis, hubo acuerdos y se celebra la conferencia de Río también. Estas conferencias están patrocinadas por Naciones Unidas. Por supuesto que los países del primer mundo, mucho no, digamos, no están de acuerdo porque muchas de las acciones que proponen estas conferencias lo que atentan es contra digamos, el medio de vida o la forma de vida de los países desarrollados. Porque la incorporación de prácticas digamos, de control del medio ambiente o de cuidado del medio ambiente significan un costo adicional que tienen los países desarrollados que no están dispuestos a solventar. Porque cuidar el medio ambiente, en última instancia, es una ventaja para la humanidad, pero le significa costos que, como yo le dije al principio, pretenden que los países subdesarrollados contribuyan, y en los países subdesarrollados, primero, que no tienen los medios, y segundo, que los subdesarrollados van a mantener o van a, digamos, van a contribuir sin una ventaja a cambio. Entonces, en el 2012, se genera otra conferencia de Río, se llamó el Río +20, porque era 20 años después de la conferencia original, y todo esto está dando lugar a digamos, una revalorización de lo que es el medio ambiente. Bueno, de hecho que ustedes están estudiando, digamos, la carrera de licenciado en Higiene y Seguridad y Medio Ambiente es porque el medio ambiente se está incorporando a nuestra actividad muy, muy activamente. Y si bien el cuidado del medio ambiente parece que es un gasto, en realidad, en última instancia, va a significar una ventaja económica final, digamos. No es
evidente, no es inmediata, pero finalmente va a redundar a favor de la humanidad. Por supuesto que esto de del aumento de la temperatura promedio, según algunos científicos, muy pocos grados más permite el medio ambiente, digamos, con nuestro desarrollo como está actualmente, o sea, algunos grados más y se va a provocar desastres mucho mayores que la que hemos visto hasta ahora. Así que, bueno, vamos a ver, a ver cuánto me queda. Me quedan menos de 8 minutos, me quedan. Bueno, quería pasar a higiene laboral. ¿Alguna duda tienen ustedes? Les pido que leen estos temas porque son muy ricos y Profe, sí, no, te quería preguntar que en qué parte está este apunte y el anterior, porque yo recién estuve buscando en la plataforma y no me aparecen. está a ver, parate, está en una de las solapas que dice creo que dice medio ambiente, MA1. Fíjate, ahí tiene que haber una cantidad de archivos, Claro, sí, sí, yo entré, pero me aparece creo que en cada solapa un solo archivo nada más. pero vos cuando haces clic en el nombre de ese archivo, ¿no te baja varios archivos? No, no, me baja uno solo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, eso estaba en la solapa 1. Se lo mando por correo, Bueno, por favor. porque, Eh, a ver, Justamente le iba a decir lo mismo, porque en el tema 1 de medio ambiente tenemos solamente 2 archivos. En tema 2 de medio ambiente no hay nada. bueno, y en higiene laboral, no sé cómo, En higiene laboral 1, tema 1, tenemos un solo archivo. bueno, no, entonces se lo voy a mandar por correo, entonces. Le mando los archivos por correo. Sí, profe, por favor. Bueno, bueno, me quedan 6 minutos nomás. Así que bueno, les pido que los archivos que empiecen a leer, los archivos, no son muy grandes. A ver, este archivo son 10 hojas y tiene muchos gráficos y demás. Pero más que nada para que vean las cuestiones involucradas, ¿no? No es ustedes tienen que leerlo, no memorizar ni nada. Lo importante es todas estas cuestiones que se den cuenta que, digamos, que el medio ambiente no es una cosa que está, digamos, por afuera de nuestra casa o fuera de nuestra puerta de entrada. El medio ambiente está íntimamente ligado a nosotros, que el aumento de la temperatura promedio de la Tierra nos está afectando. No sé si ustedes se han dado cuenta que los veranos son cada vez más calurosos en la zona. Y entonces, bueno, eso tiene un efecto antrópico, digamos. Y si es una consecuencia de la actividad antrópica, o sea, del hombre, todavía no está demostrado bien, pero se sospecha que sí. Así que está en nosotros, bueno, en tratar de hacer todo lo que podamos para evitarlo. Pero más allá de eso, por ejemplo, el tema de la basura. En el tema de manejo de basura, se habla de las 3 R,
que es reducir, reciclar y recuperar. Son las 3 R's. Entonces, reducir, ¿qué? Significa usar, digamos, por ejemplo, una de las peores elementos que tenemos en nuestra sociedad moderna son los envases de plástico, esas de las gaseosas. Hace 30 años, 40 años se usaba envase de vidrio. El vidrio es reutilizable, es muy ecológico. O sea, bueno, en realidad no se puede decir que es ecológico, es reutilizable. Digamos, lo que trajo el envase de plástico es que ahorra, introduce un ahorro, porque el envase de plástico, digamos, por ejemplo, una gaseosa se fabrica en, no sé, en Bahía Blanca, se trae acá y se vende, y el envase no vuelve a Bahía Blanca. O sea, el transporte se abarata. Pero después esa envase queda en digamos, en la zona y como basura. Entonces, esos conceptos son importantes, porque si el fabricante de gaseosas se ahorra con el envase, tendría que hacerse cargo de eliminar ese envase. Y eso se logra mediante, digamos, el reciclado o el reuso. Reuso sería ¿qué? Utilizar, digamos, envases, por ejemplo, de plástico, que sean reutilizables. Hace unos años atrás, y ahora está volviendo, el uso de botellas reciclables. O sea que uno tiene que llevar la botella vieja de plástico y eso vuelve a fábrica. Y la otra es reciclado, o sea, por ejemplo, la botella de plástico, con la botella de plástico se hace la tela polar, la que usan ustedes para los buzos. Bueno, eso se hace con las botellas plásticas chipeadas. O sea, se cortan en fibras muy pequeñas y después se fabrica, en un proceso industrial, se fabrica una tela que se llama la tela polar. Polar, P-O-L-A-R. Y bueno, eso es el reciclado. Y digamos, en la filosofía actual, hay que aplicar el sistema de 3R. Y eso, digamos, también nosotros cuando hacemos capacitación en las empresas, en la parte de higiene y seguridad, la parte de medio ambiente está incluido y hacemos capacitación en estas cuestiones. Bueno, se me está acabando el tiempo, así que, bueno, yo le voy a mandar los archivos y nos vemos la semana que viene. Ok, profe. Bueno. Ok, profe. Listo. Buenas noches. Chao, buenas noches.